Se trata de un canto pagano de extrema dificultad. Se cantaba en los territorios de la corona catalano-aragonesa. En los informativos de TV 24 horas a las 8:15 de la tarde del 25 de diciembre volvieron ustedes a la carga con una inexactitud histórica al hablar de corona catalano-aragonesa. Nunca existió tal corona, ni reyes catalano-aragoneses. Existió la corona de Aragón y los reyes de la corona de Aragón o reyes aragoneses. Y la bandera de las barras era la divisa o estandarte de esos reyes aragoneses. Cataluña no era entonces un reino, sino un conjunto de condados. Los nacionalistas desprestigian a los catalanes cuando se empeñan en difundir una historia falsa, a la medida de su pretendida nación. Y Televisión Española no puede admitir esa manipulación histórica, por mucha que sea la influencia de los nacionalistas en ese medio. ¿O sería correcto decir Televisión Catalano-Española en lugar de Televisión Española? De todas formas, agradezco a Televisión Española que admita esta queja, a diferencia de otros medios que ocultan toda crítica a su gestión. No sé si recuerdas, Esteba, que este asunto ya es antiguo, ¿no? Hubo una queja anterior sobre otra información a la que tuvo que responder el presidente de la corporación, Alberto Oliar, en la Comisión de Control Parlamentaria. Allí dijo el presidente que es un error, que lo correcto hubiera sido decir Corona de Aragón. ¿Por qué volvemos a utilizar este término? Bueno, en cualquier caso, no ha habido aquí ninguna intoxicación, ninguna imposición, absolutamente. A ver, en este caso ha sido dar credibilidad absoluta a la fuente que utilizó esta denominación de la corona catalano-aragonesa, cuando todos sabemos efectivamente, y así lo recoge la historia, que es la corona de Aragón y son los reyes de Aragón. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a elaborar esta información sobre el canto de la sibila, pues la fuente con la que nosotros hablamos, la persona es un experto, por lo tanto se le atribuye una credibilidad, es por lo tanto la persona que a nosotros nos da el grueso de la información y se le da total certeza a lo que él nos dice, sin establecer ese proceso de reflexión necesario que siempre tienes que tener en todo tipo de información, fruto a veces de esas rutinas de producción que hacen que se corra mucho, o por un contexto determinado de que era Nochevieja, el día de Navidad, con lo cual también es un día muy, muy especial, hay menos gente trabajando y desde el centro de Baleares nos dieron esa información tal cual y bueno, al final pues salió de esa manera. Indudablemente fue un error y es la corona de Aragón, que es lo que todos aceptamos y es lo que toca. ¿Y qué mecanismos habéis puesto en marcha en la redacción para que no vuelva a suceder? Pues fíjate, Elena, que cuando sucedió la primera vez se comunicó a todos los redactores para que esto no volviera a suceder. Incluso se dio una explicación histórica de por qué había esta denominación de la corona de Aragón. Quizás aquí se pecó de no incluir también al centro de Cataluña, al centro de Baleares, para que fuera más de extensión general, y al centro también de Valencia, para que todo el mundo lo supiera en este caso, ¿no? Es ahí además donde se debe incidir, porque es donde alguna corriente historiográfica dice que existió, quiero decir, bueno, aunque sea erróneamente. Sí, pero históricamente es corona de Aragón. Es cierto que existe la casuística de determinadas grupos sociales que puede parecer que es así. Pero, ¿está ya comunicado a los compañeros de Baleares y Cataluña? Hemos hablado con ellos. Yo como catalán también lo he hablado con Cataluña y también con nuestros compañeros de Baleares. Está bien, porque mira, los espectadores pueden entender que cometamos un error. Nadie es infalible, los medios de comunicación tampoco, ni sus profesionales. Pero lo que no comprendes es que se vuelva a caer en el mismo error una vez que se ha reconocido y se ha detectado. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Esteba, tus explicaciones, las explicaciones a los espectadores, y seguro que nos volvemos a encontrar. Hasta otra.